Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia del quinto módulo del curso Periodoncia al Día. Y en nombre de la comisión organizadora, que está compuesta por docentes del Departamento de Educación Odontológica y de la disciplina de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, les doy la cordial bienvenida a esta su sala virtual. Asimismo, le doy la cordial bienvenida a nuestra conferencista invitada del día de hoy. El doctor Kurt Dahinten, profesor de la disciplina de periodoncia. ¿Sí me escucharon? Se te cortó lo Y te último. escuchamos, Carmencita. Se te cortó la Se parte cortó un final, ratito. ¿no? Muy bien. Entonces, en nombre de la comisión organizadora, les damos la cordial bienvenida y presento a nuestro queridísimo compañero Kurt Erik Dahinten Galán, quien será el que presentará a la doctora María del Pilar Urizar y le dará unas palabras. Kurt pertenece a la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología. Y con ustedes, pues, Kurt, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Me van a disculpar que la cámara no me hace caso. ¿Se me escucha? Sí, se te Sí, se escucha. escucha. Sí. Muy bien, gracias Carmencita, gracias a todos, bienvenidos. Un placer, Pili, con mucho cariño. Entonces, muy buenas tardes a todos, colegas, maestros, amigos. Sean todos bienvenidos. En nombre de la comisión organizadora del curso Periodoncia al Día y la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tengo el gran gusto y honor a la vez de presentar a la doctora María del Pilar Urizar Urrutia, Pili con mucho cariño. Y en este paréntesis les digo así porque es tan gratificante saber que siempre los alumnos superan al maestro. Es un ejemplo plausible, Pili, cómo va. Y por eso mismo le felicitamos, le extrañamos y la apreciamos mucho siempre en el área, ¿sí? Y ella será quien nos dará una conferencia de alto nivel para cubrir el tema de enfermedades sistémicas y la enfermedad periodontal, que corresponde al módulo 5 del curso. Para resumir su hoja de vida, la doctora Ordóñez hará favor de compartir un breve video. Con las bellas notas del himno internacional universitario Gaudiamus Igitur, es un verdadero honor, en nombre de los profesores del Departamento de Educación Odontológica y de la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dar la bienvenida a nuestra conferencista invitada para este quinto módulo del curso Periodoncia al Día. La hoja de vida de la doctora María del Pilar Urizar Urrutia es muy amplia. Brevemente, diremos que es cirujana dentista egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2016. Realizó una pasantía en el Máster de Cirugía Bucal en la Universidad Complutense de Madrid, España, en el año 2017. Externship en el posgrado de Periodoncia y Cirugía Oral en la Universidad de Michigan y Iowa, Estados Unidos, en el año 2019. Es especialista en periodoncia por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en el año 2020. Fue profesora titular del curso de periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala del año 2020 al año 2022. También fue profesora interina de la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala del año 2020 al año 2022. Advanced Literature Searching in the Health Science Online en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, del año 2021 al 2022.
Es miembro activo desde el año 2016 de la Sociedad Española de Periodoncia y Oceointegración CEPA. Asimismo, pertenece a la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oceointegración, ACBO, desde el año 2016. Es integrante de la Asociación Guatemalteca de Periodoncia, AGP. Posee un diplomado en farmacología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente es profesora del posgrado de periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Francisco Marroquín. Ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional. Su práctica clínica privada se limita a la periodoncia en el Integra Medical Center desde el 2021. No está de más mencionar que le encanta el deporte y practica el ciclismo y el montañismo frecuentemente. Doctora María del Pilar Urizar Urrutia, bienvenida a esta su sala virtual. Muchas gracias, doctora Ordóñez. Y quisiera aprovechar el momento también para acompañarlos con una frase de Nelson Mandela, muy propicia para nuestros momentos, que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. De nuevo, Pili, bienvenida. El público es todo tuyo. Muchas gracias, doctores, y gracias por el video tan bonito y la bienvenida. Pues primero que nada, estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Tengo que comentarles que fue nerviosa, ¿verdad? Porque muchos de ustedes fueron mis docentes. Y para mí pues también es muy bonito poder compartir con ustedes y también pues un honor poder estar platicándoles ahorita de este tema. Y también muy contenta pues de haber aprendido todo lo que aprendí de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, para empezar vamos a hablar de la parte de las enfermedades sistémicas y la enfermedad periodontal. Como pudieron ver en el artículo, pues realmente el artículo abarca muchísimas enfermedades, sin embargo, pues todas las enfermedades que abarca el artículo de Alba Andar y colaboradores de la nueva clasificación realmente no logra englobar todo lo que conlleva esta interacción de la enfermedad periodontal y las enfermedades sistémicas. Entonces, al principio, como dividí la conferencia, fue en diversos temas. Primero vamos a ver qué tipos de pacientes asisten a la consulta. Posteriormente, algunas consideraciones y conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Los diferentes tipos de afecciones sistémicas que nos mencionaba Alba Andar en el artículo, que pues al final este artículo es un artículo base, ¿verdad? Hay muchos artículos y mucha literatura que nos menciona esta relación entre la enfermedad periodontal y otras afecciones. Y por último, vamos a ver también algo que no está en el artículo, pero que al final es muy importante de saber cómo podemos solucionar estos casos. Entonces, vamos a ir viendo casos clínicos que me han llegado a la consulta y que pues a cualquiera de nosotras nos puede llegar. Entonces, vemos este paciente de 60 años de edad, es un paciente deportista, relativamente sano. Vemos que pues tiene una complexión delgada. A la hora pues de ver la parte bucal, ya cuando nosotros logramos observar la fotografía que está en la parte superior de la presentación, en esta parte, vemos cómo pues ya nosotros como odontólogos logramos observar diferentes aspectos en la sonrisa del paciente, como por ejemplo triángulos negros. Podemos observar que también estos pacientes, por ejemplo en este caso, tiene vestibularización de los dientes anteriores, y otro montón de cosas que nosotros podríamos aplicar a esto. Sin embargo, es muy importante que no solo nos fijemos en esta parte bucal que vemos en los pacientes y que estamos acostumbrados a observar, sino que también es muy importante observar en general el aspecto físico del paciente y el aspecto extraoral de nuestro paciente, porque si nosotros no lo vemos, pues al final podemos dejar pasar muchas cosas que son muy importantes. Vamos a ir resolviendo estos casos más adelante. Ahorita pues solo les voy a ir como presentando algunos de los casos porque realmente son bastantes.
Sin embargo, pues vamos a ir viendo diferentes tipos de pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, esta paciente, pues a diferencia de la anterior, es una paciente que podría tener un poquito más de sobrepeso, una paciente más joven que el paciente anterior. Vemos también que la paciente, pues a la hora de sonreír, tiene una sonrisa gingival, por ejemplo, en la parte, digamos, periodontal. Logramos también ver en esta parte, en la porción inferior, logramos observar también cómo esa paciente pues posiblemente tenga algún tipo de afección periodontal, puede que tenga caries, puede que tenga otro tipo de afecciones, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta la parte sistémica de la paciente y no tenemos que dejar pasar, por ejemplo, si la paciente tiene alguna afección sistémica también. Vemos ahora este otro paciente, un paciente pues que a simple vista logramos observar que es un paciente obeso por la complexión que tiene. Además logramos observar que el paciente, si nosotros lo vemos bien, por ejemplo en la parte ocular logramos observar cierta, digamos como capa por encima digamos de la esclera del ojo. Y logramos ver también otro tipo de manchas que podría tener en el cuello, en la cara. Entonces, todo eso es algo muy importante que nosotros tenemos que evaluar. Y no solamente la parte intraoral o la parte, digamos, periodontal, en este caso enfocándonos a la parte de periodoncia, sino que también ver todas esas características que nos puede indicar un mejor diagnóstico en nuestro paciente, ¿sí? Entonces, ya que vimos estos casos, pues hay otros muchos casos que vamos a tener en la clínica, sin embargo les coloqué algunos casos de los que mejor tengo documentados. Y vamos a ver qué consideraciones y conceptos son importantes antes de entrar a hablar en el tema de esta relación periodontal con las enfermedades sistémicas. Como ya todos sabemos y sé que se los han mencionado mucho, tuvieron la conferencia primero con el doctor de República Dominicana, que les platicó un poquito de la historia de la parte de periodoncia. Posteriormente tuvieron una conferencia con el doctor López de la clasificación de las enfermedades periodontales. Luego con la doctora Sofía Callejas, también una parte de la clasificación de la parte periodontal y otros aspectos que pueden afectar el periodonto. Y con el doctor Tono Callejas, pues también tuvieron la oportunidad de ver todas las condiciones periimplantarias, ¿sí? Sin embargo, a la hora de que nosotros tomamos todos estos temas que ya vimos, pues yo sé que probablemente ya vieron esto, sin embargo es muy importante siempre tomar en cuenta estas estructuras anatómicas que nosotros tenemos en el periodonto, ¿sí? Tanto la parte microscópica como la parte macroscópica del periodonto son importantes que nosotros, ya sea como odontólogos generales o como especialistas, evaluemos. Primero porque esta estructura que al final nosotros le llamábamos antes espacio biológico o ancho biológico, pues ahora se llama tejido insertado supracrestal porque está por encima de la cresta ósea, por eso se llama así ahora con la nueva clasificación. Entonces, esto es muy importante porque esa barrera va a servir de protección ante la enfermedad periodontal. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta nosotros también es el ancho o la banda de tejido queratinizado y de encía insertada o encía adherida que nosotros tenemos en nuestros dientes o en los dientes de nuestro paciente, porque esto va a dar también un parámetro para que nosotros sepamos si el paciente está en salud o en enfermedad. También porque esto es un tejido de protección que no solamente nos va a proteger del cepillado, sino que también del bolo alimenticio y de muchas otras fuerzas que nosotros tenemos en la cavidad bucal, que pues yo sé que a todos ustedes conocen. Sin embargo, no está de más mencionarlo. Entonces, en este artículo de Yarulio, que es un artículo clásico, del 61, vemos que es importante siempre tener en cuenta esta unidad dentogingival. ¿Por qué es importante, doctores? Porque al final es, como les mencionaba, esta barrera, este tejido insertado supracristal, las fibras de tejido conectivo, el epitelio de unión, todo esto es lo que nos va a indicar o nos va a proteger de la invasión bacteriana hacia el tejido óseo o los tejidos más profundos del tejido conectivo. Entonces, como menciona aquí, les puse en estos dos cheques,
pues es una protección biológica y también va a evitar o prevenir una enfermedad periodontal. Entonces, siempre tenemos que recordarnos de esto. Yo sé que esta diapositiva en algunas otras conferencias, para quienes tal vez ya me han escuchado, siempre pongo esta diapositiva, pero es importante saber la prevalencia a nivel mundial, tanto de las enfermedades sistémicas, que es el tema que vamos a estar tocando hoy, como de las enfermedades periodontales. Si nos damos cuenta, en este último artículo que publicaron de la Organización Mundial de la Salud, vemos cómo están pues las enfermedades sistémicas más relevantes: la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la osteoporosis. Y en sexto puesto encontramos a las enfermedades dentales, entre ellas la enfermedad periodontal. Vemos también cómo esta enfermedad periodontal pues va a afectar al 50% de los adultos mayores de 30 años. Es decir, cada vez que nosotros veamos un paciente mayor de 30 años, podemos pensar que tiene periodontitis, ¿sí? Porque de esos 10 pacientes que nos llegan, al menos 5 van a tener enfermedad periodontal, ¿sí? También tenemos que tener en consideración que el 68%, es decir, casi el 70% de los pacientes mayores de 65 años van a tener enfermedad periodontal. Y es muy importante también que nosotros sepamos que el tratamiento de esa enfermedad periodontal va a depender del correcto diagnóstico que nosotros hagamos inicialmente. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta todos los aspectos clínicos que les mencioné antes, como el epitelio de unión, las fibras, el surco, etcétera, etcétera, porque esto nosotros, si no lo cuantificamos, es decir, si no medimos con una sonda periodontal, no podemos saber si el paciente está enfermo o no, ¿sí? Lo otro, y que no está de más tampoco mencionarlo, ya que el doctor Callejas platicó de la enfermedad perimplantar y de las condiciones perimplantares, pues es importante mencionar que también es una condición patológica que va a afectar a los tejidos que soportan a los implantes dentales. Sí, a diferencia de un diente, el implante no va a tener ligamento periodontal, pero al igual que el diente, pues se puede enfermar y puede tener una pérdida progresiva de estos tejidos de soporte. Entonces, ya entrando a la parte relacionada de la enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas, esta diapositiva creo yo que es en la que más me voy a tardar y la más importante para mí de la conferencia, y por eso pues se las trataré de explicar lo mejor posible. Entonces, en la enfermedad periodontal, como vemos aquí en la imagen, generalmente pues lo que la mayoría de pacientes ven es el sarro, ¿verdad? O el cálculo dental. Muchas veces los pacientes se empiezan a preocupar o empiezan a poner cuidado de esta enfermedad periodontal cuando pues ya se les están cayendo los dientes o cuando tienen movilidad de los dientes. Sin embargo, nosotros deberíamos de tratar de detectar esta enfermedad antes de que los pacientes empiecen a perder dientes, ¿sí? Y esto es muy importante porque lo que se da a nivel inmunológico y microbiológico en la enfermedad periodontal es algo muy, muy importante. Y todo esto que les voy a explicar ahorita es lo que tiene relación con todas las enfermedades sistémicas que les mencionaba Albandar en su artículo de la nueva clasificación. Entonces vemos, como todos sabemos, la enfermedad periodontal pues va a estar conformada por ese biofilm o esa placa que va a estar compuesta de bacterias, de minerales y de comida que al final se van a empezar a generar depósitos, se van a endurecer y van a quedar pegados o adheridos a la superficie dental. Inicialmente en la parte del esmalte y posteriormente va a ir ingresando a la parte del cemento. ¿Por qué va a ingresar a la parte del cemento? Porque si nosotros nos damos cuenta en la parte microbiológica, ya voy a regresar a esa imagen, en la parte microbiológica de la enfermedad periodontal, en esta imagen, el doctor Corman, que es un doctor especialista en microbiología y de la parte periodontal también, vemos cómo hace ciertos esquemas de cómo se desarrolla la enfermedad periodontal a nivel inmunológico. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el esmalte, aquí está el cemento, que es lo que podemos ver aquí macroscópicamente, y vemos cómo
el epitelio, que es esto que está acá, empieza a tener una migración de células desde el tejido conectivo, ¿sí? Acuérdense que el tejido conectivo va a tener vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos van a estar recubiertos de endotelio. El endotelio es la capa más interna que tenemos en todos los vasos sanguíneos. Y el endotelio es un componente muy importante, doctores, porque ese endotelio va a servir para que las células del sistema inmune que nosotros tenemos en nuestro cuerpo logren pasar y viajar hacia el epitelio y tratar de defendernos de esta enfermedad periodontal o de este cálculo dental que va a estar ahí. Sin embargo, como todos hemos visto cuando hacemos una limpieza dental o un raspaje alisado radicular, vemos que el cálculo pues es algo duro, que al final el sistema inmune, por más que trate de quitarlo, no lo va a lograr quitar o de defenderse, ¿sí? Entonces, lo importante aquí de la enfermedad periodontal, yo sé que este esquema se ve un poco complejo, pero lo importante aquí, doctores, es que prestemos atención a esos vasos sanguíneos que tienen el endotelio. Y como les menciono, el endotelio es lo más importante para que esas células de defensa logren llegar a tratar de defendernos de esa enfermedad periodontal. ¿Y por qué es importante el endotelio? Porque el endotelio, si nosotros lo vemos por la parte interna, pues es la capa que recubre todos los vasos sanguíneos, como les había comentado, y esto generalmente aquí es pues donde están viajando todas las células del sistema inmune, y estas células del sistema inmune son las que logran pasar o hacer una diapédesis, se llama, hacia, digamos, el espacio extravascular para poder llegar al sitio donde tenemos inflamación, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con la enfermedad periodontal? Lo que pasa es que todo este sistema inmune que nosotros estamos teniendo acá, o esta reacción inmunológica que estamos teniendo de nuestro cuerpo tratando de defendernos de la enfermedad periodontal, pasa que al final no logra quitar ese sarro, y lo que sucede es que nuestro sistema inmune prácticamente empieza a destruir o a reabsorber ese tejido periodontal que nosotros tenemos ahí de soporte en los dientes. Entonces, esto, doctores, es muy importante porque al final las enfermedades sistémicas van a estar relacionadas, y ahorita les voy a comentar cómo. Pero es muy importante que tengan ese esquema en la mente y que lo entiendan lo mejor posible, ¿verdad? Si tienen alguna duda, no hay problema, me pueden interrumpir y pues yo con mucho gusto les vuelvo a explicar. Cuando ya tenemos pues toda esa invasión del sistema inmune, es importante saber que en la parte del cálculo, es decir, en todo lo que está pegado al diente, vamos a tener todas estas bacterias dentro del cálculo, ¿sí? Entonces, hay un doctor que se llama Sokransky y él distribuyó los diferentes complejos bacterianos porque las bacterias se agrupan de diferentes formas, y vemos que al final la más agresiva y la que caracteriza a la enfermedad periodontal pues es esta, donde está la P. gingivalis, el P. denticula y el Bacteroides forcitus, y al final vemos que estos microorganismos macroscópicamente, como nosotros podemos ver que este paciente tiene esas bacterias, es sondeando, ¿verdad? Porque una vez que nosotros sondeamos, vamos a tener una profundidad de bolsa y posiblemente sangrado al sondaje. Casi siempre un paciente sangra, a menos que sea un paciente fumador. Ya les voy a explicar también por qué. Sin embargo, cuando ya tenemos este tipo de bacterias, generalmente pues lo podemos observar en nuestro paciente. Si el paciente sangra de las encías, quiere decir que el paciente pues ya tiene estas bacterias en boca, y que son las bacterias más agresivas de la enfermedad periodontal y que se encuentran en la placa o en el cálculo subgingival. Entonces, ya que les expliqué todas las consideraciones y conceptos importantes de la parte periodontal, ahora vamos a ver cómo se relaciona con esa parte sistémica. Y si ustedes, los que leyeron el artículo y pues los que no, al final el artículo de Alban Dar nos menciona muchas enfermedades y las va agrupando de diferentes formas. Hay enfermedades que nos mencionan que van a estar afectando al tejido periodontal en general.
hay enfermedades que van a estar afectando la mucosa oral y el tejido gingival, van a haber enfermedades que van a estar afectando el tejido conectivo y van a haber otro grupo de enfermedades que él los clasifica como desórdenes metabólicos, enfermedades inmunoadquiridas y otras enfermedades, ¿sí? Entonces, al final, si nosotros nos ponemos a pensar, pues toda esta destrucción del tejido periodontal, que por ejemplo está relacionada al sistema inmune, a desórdenes genéticos, a lupus eritematoso, a desórdenes metabólicos como por ejemplo la diabetes mellitus. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, prácticamente todas esas enfermedades también dependen de que nuestro sistema inmune se defienda, ¿sí? Y que nos ayude a combatir esa enfermedad, por ejemplo, la diabetes o, por ejemplo, alguna enfermedad asociada al sistema inmune. Entonces, ¿cómo se va a relacionar la enfermedad periodontal? Porque al final, si nosotros no tenemos bien nuestro sistema inmune, o nuestro sistema inmune prácticamente se está dividiendo en dos, por ejemplo, porque está tratando de ayudar a la enfermedad periodontal y tratando de ayudar a la enfermedad, por ejemplo, del lupus eritematoso o de la diabetes mellitus. Entonces, prácticamente nuestro sistema inmune está deprimido, ¿sí? Entonces, tanto con la enfermedad periodontal como con la diabetes. Y lo otro que sucede con todas estas enfermedades, doctores, es que al final todas estas enfermedades lo que causan es un desorden o un trastorno en el endotelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el endotelio prácticamente está hecho para que las células puedan migrar hacia el espacio extracelular y defendernos. Sin embargo, si ese endotelio constantemente está sacando células y células y células, pues al final ese endotelio no se va a dar abasto, ¿sí? Entonces, explicándoselo de una forma bastante sencilla porque es muy complejo, sin embargo, ese endotelio al final lo que va a conllevar todas esas enfermedades que se agrupan y que se relacionan con la enfermedad periodontal es una disfunción endotelial, ¿sí? Porque el endotelio ya no va a lograr responder en algún momento. Y entonces ese paciente, por ejemplo, si no controlamos la enfermedad periodontal, no vamos a lograr controlar la diabetes, ¿sí? Porque como les mencionaba, el sistema inmune pues se tiene que dividir en varias enfermedades, ¿sí? Entonces, pues ya, digamos, entrando a la parte del artículo de Al-Bandar, también hay otros artículos que nos mencionan que, por ejemplo, si tomamos a la enfermedad de la diabetes como un ejemplo, vemos que esta enfermedad que causa una reducción o una alteración de esos mecanismos de defensa inmune. También hay más susceptibilidad a infecciones porque el paciente pues también tiene su sistema inmune más deprimido, ¿sí? Lo otro es que tenemos que considerar, por ejemplo, en la diabetes, y Loe lo menciona en el 93, que es la enfermedad periodontal está considerada la sexta complicación de la diabetes, ¿sí? Entonces quiere decir que también, por ejemplo, si nosotros solo vemos a nuestro paciente, solo le trabajamos la parte periodontal, pero no lo mandamos con el especialista o no le vemos la parte sistémica al paciente, pues entonces no lo vamos a ayudar mucho, ¿sí? Porque al final ambas enfermedades son las que se tienen que controlar y así pasa con todas las enfermedades sistémicas, de diferentes formas, pero al final todo se relaciona con el endotelio y con el sistema inmunológico. Vemos que también, por ejemplo, la diabetes va a estar relacionada con el retardo de la cicatrización y va a haber destrucción de colágeno. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema periodontal también va a estar afectado, porque al final el periodonto y todos los tejidos periodontales pues tienen colágeno, incluso el hueso tiene colágeno. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en un paciente diabético, ¿sí? Vemos que en la diabetes pues hay un aumento en la producción de ajes y rajes, que son ciertas señales y ciertos componentes que pues ahorita no les voy a explicar, pero que también se ve alterada esta producción y que nos afectan en la enfermedad periodontal también. Vemos aquí pues toda la literatura que podemos encontrar en la que se evidencia
y en la que se soporta que el tratamiento periodontal ayuda a mejorar el control de la glucosa o el control de la glicemia en estos pacientes y viceversa, ¿sí? Vemos este artículo de Ebrechtson, vemos otros artículos de Nacimiento y colaboradores, vemos estos artículos de Taylor, también vemos artículos en los que dicen ese link o esa conexión bidireccional que tienen ambas enfermedades. Vemos también el consenso europeo, en donde también mencionan cuáles son las guías de esta relación de estas dos enfermedades, y hay muchos otros artículos y literatura que podemos ver. Ahora también Albrechtson lo mencionaba, Alvander en su artículo, en el artículo base que les envié, también nos menciona, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares, y al final, como les mencioné en alguna parte anteriormente, pues las enfermedades cardiovasculares, si nos damos cuenta, pues es todo el sistema circulatorio, y todo el sistema circulatorio que implica todo el endotelio, ¿sí? Es decir, todos los vasos sanguíneos que van a transportar esas células de defensa y que van a hacer que este sistema inmune nos defienda de todas las enfermedades. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tenemos un paciente que, pues, por ejemplo, tiene presión alta o tiene incluso disfunción endotelial o tiene, por ejemplo, complicaciones cardíacas, aterosclerosis? Entonces, todo esto va a generar que no exista buena comunicación también por parte del sistema inmune o buena circulación de ese sistema inmune por los vasos sanguíneos, ¿sí? Puede que hayan ateromas y que eso genere mucha inflamación y que no podamos tener una respuesta inmune en nuestro organismo y que al final no nos defienda, por ejemplo, de la enfermedad periodontal. Vemos que existen muchas señales, muchas citoquinas proinflamatorias también, que son sustancias que se generan cuando hay inflamación en todos los tejidos del cuerpo. Generalmente la PCR, que es la proteína C reactiva, la vamos a encontrar en todas las enfermedades inflamatorias, incluso en la enfermedad periodontal. Podemos encontrar la PCR ultrasensible, que es también la proteína C reactiva, que nos va a indicar que hay inflamación, ¿sí? Como les mencionaba, la disfunción de ese endotelio pues no nos va a ayudar a que nosotros podamos tener, por ejemplo, una buena cicatrización en la parte periodontal, o que el paciente hipertenso pues no logre controlar esa presión arterial. Vemos acá como también hay mucha literatura de autores de, por ejemplo, Dayuto y colaboradores, que nos mencionan que existe una relación entre la enfermedad periodontal y esos biomarcadores también que tenemos en las enfermedades cardiovasculares. Vemos acá cómo también está asociada a la dilatación de las arterias y de las venas. Entonces vemos cómo eso está también muy relacionado, y vemos también cómo el tratamiento periodontal va a mejorar la condición cardíaca de nuestro paciente, ¿sí? Obviamente eso no se va a ver de un día para otro, pero es algo que tenemos que llevar de la mano, es decir, tenemos que trabajar ambas enfermedades y controlarlas, ¿sí? Esto pues no es una enfermedad, pero es algo que vi que no mencionaban en el artículo de Albandar, y yo considero que es algo muy importante, porque al final el embarazo de una paciente embarazada tiene todas estas reacciones inflamatorias, inmunológicas y también hormonales, que al final van a generar inflamación en todo el cuerpo, ¿sí? Y que van a generar también que ese endotelio esté trabajando todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el embarazo y la enfermedad periodontal? También va a haber un aumento de los mediadores inflamatorios, y generalmente si la paciente, pues, por ejemplo, tiene periodontitis, eso puede inducir a que el paciente, el feto o el bebé, pues tenga bajo peso al nacer, que haya parto prematuro, que haya aborto incluso. ¿Por qué? Porque generalmente existe una liberación de una sustancia que se llama prostaglandina E2, que se da por la inflamación gingival también, y que también se da en la inflamación general del cuerpo, ¿sí? Y la prostaglandina E2 es la que induce las contracciones uterinas. Entonces, al final, si por ejemplo nosotros tenemos una paciente con enfermedad periodontal
y no la trabajamos, puede ser que esto genere que la paciente pues pueda tener hasta un aborto durante el embarazo. Vemos también cómo existe esta conexión o esta correlación entre la enfermedad periodontal y el embarazo, y vemos cómo incluso esas bacterias periodontales que nosotros tenemos en las bolsas, constantemente, primero la paciente o cualquier paciente se las va a estar tragando, ¿sí? Entonces, el paciente constantemente va a estar tragando esas bacterias periodontales. Y lo otro es que también, pues al final, si ustedes recuerdan la imagen, perdón, voy a regresar a esta imagen solo para poderles explicar. Si regresamos a esta imagen, vemos cómo al final se genera prácticamente una úlcera en ese tejido periodontal. Sí, es esto que está acá, prácticamente en este esquema o en este dibujo nos lo hacen bastante gráfico, en donde vemos que existe una úlcera y por ahí prácticamente están entrando todas las bacterias periodontales al torrente sanguíneo, porque acuérdense que aquí, en esta parte del tejido conectivo, es donde están todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, por ese medio también la paciente que está en etapa de embarazo puede propagar estas bacterias hacia todo el torrente sanguíneo y puede llegar a la placenta y pues obviamente afectar esta parte del embarazo. Sí, vemos cómo hay dos vías de propagación de estas bacterias periodontales y que pueden inducir el parto pretérmino o pueden inducir el aborto o bajo peso al nacer, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que también lo tomemos en cuenta. Como les mencionaba, no es una enfermedad, sino que es una condición que no mencionan en el artículo de Al-Bandar, pero que yo considero que es muy importante. Y pues hay muchas otras enfermedades que ellos mencionaban, como les decía, el lupus, el síndrome de Down y otras enfermedades que también hay que considerar. Sin embargo, las que les coloqué aquí en la presentación son como las más relacionadas y las más estudiadas. Sin embargo, al final todas las enfermedades conllevan el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que al final el sistema inmunológico va a estar deprimido en nuestro paciente si tenemos una enfermedad periodontal no controlada. Resumiéndoles un poco la parte de las enfermedades sistémicas, para que lo tomen en cuenta, estos parámetros son muy importantes. Arriba de 126 miligramos sobre decilitro, por ejemplo, en un paciente diabético, ya se genera un daño al endotelio vascular que es irreversible, es decir, el endotelio ya no se va a reparar. Entonces, por ejemplo, un paciente que nosotros lo vayamos a trabajar o lo estemos trabajando y tiene 400 de glucosa, pues sabemos que va a costar mucho que ese paciente repare tanto de la parte periodontal como de la parte sistémica, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de lograr que ese paciente se controle. Al final, pues, se va un examen diagnóstico más certero, pues es la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, es importante que nosotros como odontólogos también podamos tener un glucómetro, ¿verdad? Y que podamos tomar esto a nuestro paciente y ver, por ejemplo, incluso antes de hacer una extracción, porque puede que hagamos la extracción y el diente tenga el montón de sarro en la raíz, ¿verdad? Entonces sí es importante que también tomemos en cuenta esa parte periodontal relacionada con la parte sistémica. Esta fórmula que les puse aquí, pues realmente a mí me ha servido bastante, la aprendí en este diplomado de farmacología que me sirvió mucho y se los comparto. Cuando nosotros recibimos un examen de hemoglobina glucosilada de un paciente, por ejemplo, 8, ¿verdad? 8%, ese 8% generalmente lo podemos multiplicar por una constante que es 28.7 y a eso le restamos 46.7. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar la glucosa, así como está acá, en miligramos sobre decilitro, en promedio los últimos 126 días. Es decir, por ejemplo, ese 8 que yo les mencionaba de porcentaje, pues ahorita me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero puede ser que sea 156 miligramos sobre decilitro ya una vez aplicamos esta fórmula. Entonces quiere decir que nuestro paciente los últimos 3 meses ha tenido 156 miligramos sobre decilitro en promedio, ¿sí? Entonces eso es bien importante que lo sepamos a la hora de recibir un examen de hemoglobina glucosilada.
Entonces, ya que vimos cómo se relaciona toda la parte periodontal con la parte sistémica, pues al final, para nosotros como odontólogos o como profesionales de la salud, ¿qué es importante? Pues cómo solucionar estos casos, ¿verdad? O cómo trabajarlos, porque al final las pacientes periodontales que vamos a atender en este caso son pacientes que posiblemente pues ya estén afectados en la parte periodontal o que vayan a empezar con una enfermedad periodontal. De los últimos artículos que leí, digamos el porcentaje o la prevalencia de enfermedad periodontal a nivel mundial es casi el 80%. Incluso en Guatemala, la última vez leí un artículo publicado justamente por los doctores de odontología preventiva y social que mencionaba que es un 93%, y creo que el doctor Milian también había publicado otro artículo en el cual mencionaban que un 96% de porcentaje, si no me equivoco, hay de prevalencia, es decir, de pacientes que tienen enfermedad periodontal en Guatemala, ¿sí? Vemos entonces cómo vamos a solucionar estos casos, porque al final de los 10 pacientes que atendamos, 9 pacientes prácticamente van a tener esta enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué es importante? Y este esquema que tiene Carranza en su libro, pues me parece bastante bonito. Vemos que hay diferentes tipos de enfermedades periodontales, tanto abscesos como enfermedades agresivas, que pues ahorita ya no se llaman agresivas, ya ustedes lo vieron en la nueva clasificación, pero igual, pues lo que mencionaba Carranza, pues era esto. ¿Qué es lo más importante, doctores? Primero, así como les fui comentando en la conferencia, primero hacer una buena historia médica, y al final creo que eso es algo que a todos nos enseñan, no solo en la Facultad de la San Carlos, sino en todas las universidades, y muchas veces no nos tomamos el tiempo para hacer una buena historia médica, y es algo muy importante que nos puede, digamos, dar un mejor diagnóstico y cómo podemos trabajar a estos pacientes sistémicos. Entonces, primero, hacer una buena historia médica. Nada nos cuesta tomar la presión por primera vez cuando estamos viendo al paciente por primera vez, ¿verdad? Tomar, por ejemplo, la glucosa, como les mencionaba, y poder tener un indicio de cómo está ese paciente. Posteriormente, que hicimos una buena historia médica, importante, doctores, que todos tengamos una sonda periodontal, ¿sí? Porque como les decía, solo con sondear nosotros podemos saber si el paciente está sangrando, y si tiene, por ejemplo, si está sangrando o tiene bolsas, pues ya sabemos que este paciente posee estos periodontopatógenos que les mencioné al inicio, que nos indican que tiene una enfermedad periodontal. Entonces, no es normal que, por ejemplo, un paciente nos sangre en una limpieza convencional, no es normal, ¿verdad? Y muchos pacientes creen que es normal eso, y no, al final un paciente que sangra de las encías ya tiene o gingivitis o periodontitis y tenemos que sondearlo, ¿sí? Es importante que nosotros cuantifiquemos, es decir, registremos cómo está periodontalmente ese paciente y cómo tiene el soporte. Una vez ya hicimos eso y sabemos qué diagnóstico tiene el paciente, obviamente si es un paciente periodontalmente sano o estable, pues no le vamos a hacer un raspaje alisador radicular porque le vamos a generar un daño, pero una vez tengamos el diagnóstico y, por ejemplo, tenga una enfermedad periodontal, lo que tenemos que hacer es un raspaje alisado radicular, ¿sí? No digamos una profilaxis, no un tratamiento supragingival, sino tenemos que raspar y alisar si hay bolsas periodontales. Una vez resolvió ese caso, y de la mano de esto, pues si por ejemplo el paciente está afectado sistémicamente, referirlo a que lo controlen, ¿sí? Si el paciente ya resolvió de la parte periodontal, es importante que lo mantengamos en mantenimientos, porque parte del éxito del tratamiento periodontal es mantener esa enfermedad controlada, porque así como la diabetes, la enfermedad periodontal no se cura, ¿sí? Digamos, si ya es una periodontitis, no se cura, si ya hubo pérdida, no se va a curar, no es reversible, sino que solo hay que controlarla. Por ejemplo, si el paciente tiene una gingivitis, pues sí es reversible, sin embargo es importante que no descuidemos a ese paciente para que no vaya a tener toda esa afección periodontal
y que si, por ejemplo, el paciente es diabético, no vaya a tener más complicaciones después por esta parte periodontal y la parte sistémica. Si el paciente no resuelve, entonces pues ya muchas veces nosotros entramos a hacer en la reevaluación que hacemos, ya entramos a hacer una cirugía o por ejemplo volvemos a raspar y alisar. Y en algunos casos, no siempre doctores, pero en algunos casos se utilizan antibióticos, ¿sí? Pero esto es muy importante porque generalmente se piensa que los pacientes sistémicos o con afecciones sistémicas siempre hay que darles antibiótico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un paciente diabético, antibiótico. Y no es lo mejor siempre, doctores, y por eso les traía este esquema, porque muchas veces pasa que generamos resistencia a estos antibióticos y cuando realmente es necesario darlo, pues ya no nos funciona, ¿sí? Digamos, la causa de la enfermedad periodontal al final es el biofilm bacteriano que se convierte en cálculo, ¿sí? Que está lleno de bacterias ahí. El antibiótico no nos va a servir de nada si nosotros no hemos quitado el factor que está causando la enfermedad, ¿sí? Entonces, una vez lo quitemos, entonces ya podemos ver si es importante o no dar antibiótico, ¿sí? Entonces, eso pues se los traigo aquí como parte de cómo trabajar a esos pacientes. ¿Qué pacientes al final se van a beneficiar, por ejemplo, de una terapia antibiótica? Pacientes en los cuales, por ejemplo, hay cigarrillo o hábito de fumar, que no es una enfermedad sistémica, pero es una condición o un factor que tenemos que tomar en cuenta. Pacientes fumadores pesados, es decir, más de 10 cigarrillos o 20 cigarrillos, que es una cajetilla diarios. Entonces ahí pues sí tenemos que ayudarnos de un antibiótico, siempre y cuando, doctores, ya hayamos quitado el factor que está causando la enfermedad periodontal, ¿sí? No les estoy diciendo que a todo mundo le den antibióticos, pero sí es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Muchos de los esquemas de antibióticos que se dan, pues son estos que les pongo acá, no siempre, pero pues algunos, depende qué tipo de enfermedad periodontal tengan y qué tipo de condición sistémica tenga el paciente, ¿sí? Por último, entonces vamos a ver cómo vamos a resolver estos casos, ya que les hablé un poquito también de la parte de antibióticos. Vemos el caso de este paciente que les mencionaba al inicio. Este paciente pues sí es un paciente diabético no controlado. El paciente cuando vino conmigo tenía 486 miligramos sobre decilitro el primer día que yo lo vi. El paciente no sabía que era diabético y al final desde la parte periodontal nosotros también podemos diagnosticar, no diagnosticar, pero por lo menos ayudar al paciente a decirle, mire, posiblemente usted tenga diabetes, ¿sí? Aparte del glucómetro que ya le hicimos, de la prueba de glucosa que ya le hicimos con el glucómetro, también un paciente, por ejemplo, diabético, vemos que va a ser más propenso a tener una pérdida periodontal más severa y también va a tener más abscesos periodontales generalizados, ¿sí? Más supuración y muchas otras características que nosotros vamos a ir viendo en estos pacientes. ¿Cómo vamos a resolver estos casos, doctores? Al final, pues, por ejemplo, usted me podría preguntar, bueno, ¿y un paciente diabético no controlado, lo trabajamos o no lo trabajamos? O que primero se controle. Bueno, entonces, ya con todo lo que les mencioné anteriormente, pues a mí realmente me gusta que la charla sea un poco interactiva, pero pues ahorita sé que son muchos, no les puedo preguntar, pero al final, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en la diabetes, que es una enfermedad que se ve afectada por la periodontitis y que la periodontitis se ve afectada por la diabetes, no podemos decirle al paciente, por ejemplo, que ya tiene movilidad grado 3 en los dientes, decirle, mire, váyase a controlar y regresa. Porque al final puede ser que ese control de la glucosa no lo esté logrando nuestro paciente porque el sistema inmune también está aquí tratando de defendernos de la enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos que trabajar ambas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Obviamente tenemos que explicarle al paciente que es muy importante que sepa que no va a cicatrizar
igual que un paciente que está controlado o un paciente sistémicamente sano, ¿sí? Pero al final, por ejemplo, un paciente no controlado, yo en lo personal, no sé qué opinarán los otros doctores, pero yo en lo personal sí lo trabajo, porque al final yo estoy disminuyendo esa, digamos, ese trabajo del endotelio que está teniendo de mandar pues todas las células del sistema inmune a esa enfermedad periodontal. Entonces, al final lo que se le hace al paciente pues es una terapia periodontal en conjunto con el control de la glucosa con su diabetólogo, ¿sí? Entonces vemos aquí, este caso fue referido por el doctor Palencia, entonces vemos cómo se va trabajando este caso del paciente y al final pues el paciente ahorita actualmente, a él lo empecé a trabajar desde el 2020, este paciente actualmente pues tiene 128 miligramos sobre decilitro, él vino hace como 2 semanas y está bastante bien, ¿sí? Entonces vemos cómo al final solo con la parte periodontal y con el control de la enfermedad sistémica podemos ir mejorando ambas enfermedades, ¿sí? Vemos acá el periodontograma inicial del paciente en la parte superior y vemos cómo está actualmente el paciente. Por eso es que es importante, doctores, cuantificar estas medidas porque si no, no sabemos tampoco si el paciente ha mejorado o no. Vemos en la parte inferior cómo está el paciente, cómo estaba, por ejemplo aquí una bolsa de 15 milímetros y ahorita vemos cómo está el paciente. Sí, el paciente no ha perdido dientes, solamente las coroidales que pues se extrajeron porque al final pues generan mucho acúmulo de biofilm bacteriano y no nos ayudan al control de la enfermedad periodontal. Vemos este otro caso. Este caso pues es una paciente joven. Esta paciente pues no tenía afecciones sistémicas, sin embargo es una paciente que tenía lo que antes se llamaba una periodontitis agresiva, es una periodontitis estadio 4 grado C, ¿verdad? Incisivo molar. Entonces vemos como esta paciente también pues no tiene la parte sistémica, pero incluso pues es un caso que uno podría pensar que también tiene una afección sistémica. Vemos cómo está la parte periodontal de esta paciente. Este caso es referido por el estudiante Jonathan Díaz. Y vemos cómo pues tenía abscesos periodontales, incluso en esta pieza posiblemente tenía una lesión endoperiodontal. Vemos solo con el raspaje realizado radicular, a ninguno de estos pacientes les dejé antibiótico, pero vemos cómo solo la parte del raspaje realizado radicular y el control de la enfermedad periodontal es muy importante y vemos cómo actualmente está la paciente ya con ortodoncia. Pues vemos cómo los casos, si se manejan bien y si se hace una historia médica correcta, podemos lograr muchas cosas. La ortodoncia, pues el doctor Jean-Pierre Núñez la está realizando. Vemos acá cómo solo con la parte periodontal, incluso aquí no se hizo la parte endodóntica, vemos cómo ha ido mejorando esta paciente y ganando tejido óseo. El periodontograma de esta paciente inicial, el periodontograma superior, vemos cómo está actualmente. La paciente pues no tiene ninguna bolsa, no tiene sangrado. Eso quiere decir que la paciente está controlada de la enfermedad periodontal. Vemos en la parte inferior cómo estaba la paciente, tenía bolsas de 7 milímetros, de 8, y actualmente cómo está la paciente. Realmente pues solo tiene placa bacteriana, pero no tiene sangrado al sondaje ni tiene bolsas, ¿sí? Y este último caso, que no tengo las fotos extraorales, pero esta paciente pues era una paciente que presentaba periodontitis necrotizante. Esta paciente fue referida por el doctor Morales. Y vemos que en este caso pues la paciente sí le tuvimos que mandar a hacer exámenes de posible HIV, ¿verdad? Porque muchas veces estos casos están relacionados con la parte del sistema inmunológico. Era una paciente que estaba en estado de desnutrición también. Entonces vemos también cómo estas enfermedades sistémicas van a afectar a la parte periodontal. La paciente vino con muchísimo dolor, entonces este caso pues fue un caso bastante complicado de trabajar por el dolor que traía la paciente. Y vemos al final cómo resolvió el caso esta paciente, ¿verdad? Vemos cómo al final estos casos muchas veces se tienen que hacer todo el raspaje y alisado radicular en una sola cita para poder mejorar ese dolor o esa afección de la paciente, e incluso pues también en la parte sistémica controlar la desnutrición que estaba teniendo esta paciente.
al final, como parte, digamos, de lo importante de este tema, porque es un tema muy amplio, doctores, hay algunos datos interesantes que yo encontré en estos artículos y que es muy importante que compartirlos con ustedes. Primero, que generalmente se hace un subdiagnóstico periodontal. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces nosotros trabajamos, por ejemplo, caries, prótesis, y al final no detectamos estos estadios tempranos de la enfermedad periodontal. Y es muy importante porque, por ejemplo, al final ese soporte periodontal va a ser exitoso. Por ejemplo, una prótesis fija va a ser exitosa si tenemos un buen soporte periodontal. La ortodoncia va a ser exitosa si tenemos un buen soporte periodontal, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros diagnostiquemos bien a esos pacientes, tanto de la enfermedad sistémica como de la parte periodontal, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente diabético o hipertenso, no descartemos que ese paciente tenga enfermedad periodontal, ¿sí? Vemos también cómo al final 20% de los pacientes a nivel mundial, solamente el 20% sí reciben un raspaje alisado radicular a campo cerrado abierto. Y el 80% de los demás pacientes reciben una profilaxis dental. ¿Qué quiero traerles con esto, doctores? Prácticamente, como les decía, si el 90% de la población, por ejemplo, o el 80% de la población padece de periodontitis y nosotros estamos haciendo el 80% solo de profilaxis dental, es decir, solo supragingival, pues realmente no estamos viendo bien esa parte periodontal y es algo muy importante porque al final, como vemos, impacta mucho en las enfermedades sistémicas y también esas enfermedades sistémicas nos van a afectar la parte periodontal. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta porque también hay otros factores de riesgo, como les mencionaba, como el cigarrillo. Importante, pues una vez ya estabilicemos esta parte periodontal, no dejarla pues así de lado, sino que darle mantenimiento o seguimiento a ese periodonto, y no solo al periodonto, sino que también a los implantes, ¿verdad? Porque los implantes se enferman de lo mismo que el diente, solo que pues es una enfermedad periimplantar o periimplantitis. Como conclusión, doctores, al final pues solo les puse estas dos imágenes y vemos cómo es de importante que nosotros como odontólogos diagnostiquemos bien la parte periodontal y cómo también ayudemos a nuestro paciente a que se controle la parte sistémica, porque al final todo entra por la boca, ¿sí? Vemos cómo toda esta enfermedad periodontal va a viajar por todos esos vasos sanguíneos y nos va a propiciar a una inflamación generalizada y a una disfunción endotelial en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, pues yo sé que son temas muy extensos, lo traté de condensar lo mejor posible, y pues prácticamente eso era lo que les traía el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. No sé si habrá alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. El doctor José Manuel López, gracias Pili. El doctor José Manuel López es el que va a manejar la parte de las preguntas y respuestas. José, ¿estás listo? Sí, felicitaciones, Pili. Ha sido muy enriquecedor todo el contenido que nos ha compartido. Es un privilegio haberla visto desde su formación como en el grado de licenciada y ahora ser su discípulo, ser su alumno con estos temas que nos comparte y realmente enriquece mucho nuestra práctica. Hay algunas preguntas de parte Ricardo Zavala. Dice el doctor: felicitaciones, excelente conferencia. Pacientes con hemodiálisis, ¿cómo afecta el periodonto paciente con diabetes? Gracias. Sí, doctor, por ejemplo, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos, doctora. Sí, ok.
Bueno, primero pacientes con hemodiálisis, realmente le voy a ser muy sincera, no he leído el tema, sin embargo, me imagino que afectan, ¿verdad? Porque al final toda la parte de la filtración glomerular, ¿verdad? Que se hace por la máquina, al final se ve afectado porque todo eso conlleva el torrente sanguíneo, ¿sí? Y como les mencionaba, al final todas estas bacterias periodontales van a estar viajando por el torrente sanguíneo, entonces quiera que no, ese paciente va a tener esas bacterias en todo el torrente. Entonces, de cierta forma, yo considero que pues sí afecta. Yo en lo personal, como les digo, no he leído literatura de eso, sin embargo, pues la lógica de lo que, digamos, he visto, digamos, de esta parte del endotelio y toda esta relación de la enfermedad periodontal, pues me dice que sí, que efectivamente esas bacterias periodontales viajan por el torrente sanguíneo y pueden afectar esa parte de la filtración glomerular. Y con respecto a la parte de la diabetes, pues no sé qué duda en específico, doctor. Básicamente creo que estaba relacionado, está un poco confusa, pero creo que pacientes diabéticos que sufren hemodiálisis. No sé si el doctor Zavala quiere ampliar un poco la pregunta. Sí, exactamente, esa es la relación de paciente diabético con hemodiálisis. Sí, gracias, doctor. Al final, como les mencionaba, el paciente diabético es el que más relación tiene con la enfermedad periodontal. Sí, como les mencionaba, ese pobre control de la glicemia, al final, digamos, todo lo que afecta, pues es un proceso muy grande, ¿verdad? Pero al final, por ejemplo, hay estrés oxidativo en todo, digamos, toda la parte de las células, toda la parte biológica, inmunológica de esta enfermedad, que también se relaciona con la enfermedad periodontal. O sea, la enfermedad periodontal también va a tener toda esta afección inmunológica y este estrés oxidativo que se presenta en las células, ¿verdad? Entonces, al final van a haber muchos radicales libres que también no van a ayudar a esa cicatrización del paciente, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso resuelvo su duda, doctor. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Con mucho gusto. La doctora Ana Gabriela Recinos pregunta, buenas tardes, ¿qué precauciones deben tener los pacientes con glomerulopatía membranosa quienes toman inmunosupresores en cuanto al aspecto periodontal? Bueno, como le dije, doctor, de esa parte, digamos, de la parte de diálisis, de glomérulo y todo eso, no he leído, le soy muy sincera, entonces no sé, realmente no sé, ¿verdad? Muchas gracias. Y está relacionado a esta pregunta, el doctor Edwin Milian pregunta, bueno, ¿qué impacto tiene el tratamiento periodontal sobre la hemoglobina glicosilada? Gracias, doctor. Pues yo sé que usted sabe muchísimo del tema más que yo, ¿verdad, doctor? Pero, sin embargo, esta parte, como les mencionaba, al final hay muchos estudios, ¿verdad? Tanto de la parte europea como de la parte norteamericana, que nos mencionan que sí, efectivamente, este tratamiento periodontal, una vez nosotros hacemos un raspaje alisado radicular, obviamente periódicamente con controles, va a tener un impacto en este control de la hemoglobina glicosilada, es decir, en este control de la glicemia, nuestro paciente va a ir mejorando en este control, ¿verdad? Porque al final también el paciente se tiene que controlar en la parte, digamos, medicamentosa y ver si el medicamento le está funcionando o no, ¿verdad? No sé si con eso resuelvo la duda del doctor Milian. Sí, Pili, muchas gracias, muy amable. Felicitaciones por tan bonita presentación. Gracias. Gracias. Doctor López Robledo, ¿podría hacer una Sí. pregunta por este medio? Está bien, solo la doctora Mariela tiene la mano levantada de hace un momentito y después le damos el tiempo a gracias. usted, doctor Fernando. Gracias, Doctora doctor. Mariela Orozco. Gracias, doctor López. Felicidades, doctora Urizar, por tan excelente conferencia. Yo más que todo quería combinar un comentario y una pregunta. A pesar de, digamos, de los años que ya uno tiene en el ámbito, ¿verdad?, del ejercicio
odontológico. Pues fíjese que recientemente yo tuve el caso de una paciente que llegó de emergencia, de esas emergencias que usted dice, wow, y qué doblada del dolor y todo, más que todo para compartir, ¿verdad? Al odontólogo también general, paciente tenía 30 años, sí estaba de sobrepeso, pero era una cordal. Entonces, así a veces uno se pierde, ¿verdad? Y dice uno por aliviarle, se le hizo a ella digamos, su historia. Y en la historia, precisamente ella me decía, no, sí, pues de azúcar nada, estoy bien, incluso me acaban de hacer una prueba y todo está bien, salí re bien, pero no recuerda cuánto. En ese momento yo tengo el glucómetro, pero fíjese que no hice la prueba. Entonces procedí a hacerle su cirugía cordal. Fue una cirugía que todavía yo dije fue sencilla. Salió bien, pues sí cortamos, pusimos su sutura y todo, y re bien, ¿verdad? Incluso dije yo, bueno, le vamos a dejar analgésicos, antibióticos. A los 4 días la paciente llama, doctora, no aguanto el dolor. Wow, dije yo, esto es un alveolo seco, vamos a ver. La vi y la paciente tenía pues muy caliente todo digamos, toda la mejilla e inflamada y no podía abrir. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué falta? Y luego le dije yo, mire, pero usted me dijo, ¿realmente tiene antecedentes usted de diabetes? Pues sí, mi mamá y mis hermanas. Entonces ya yo saco el glucómetro y la paciente tenía 556 de azúcar, de glucosa. Entonces, en ese momento le digo yo, wow, la paciente sacaba un líquido amarillo, no pude ver la herida, no podía abrir. Claro que yo le puse antibiótico inyectado, todo lo demás, otros analgésicos inyectados, se alivió, pero no podía abrir. Entonces yo le dije, mire, por más medicamento que tengamos, usted no va a reparar hasta que no baje esos niveles de azúcar. Y así que ahorita nos vamos. La paciente se fue asustada. Creo que al final el paciente como cuesta de verdad que reconozca el potencial riesgo que tiene, ¿verdad? De ser diabéticos, a pesar de toda la herencia, ¿verdad? Y luego pues estuvo en tratamiento. Claro que yo le di irrigantes, así con una jeringa, clorexidina en el área y todo eso le ayudó mucho. Pero aquí viene la pregunta. La volví a ver y créame, va, y sí que todas las oraciones del mundo para la paciente y la paciente también que suplicó, ¿verdad? Cuando yo la vi nuevamente, porque sí la necesitaba ver, la paciente estaba increíblemente bien. Eso fue pasados tal vez unos 30 días, ¿verdad? Entonces, apertura buena, cicatrización buena, y claro que ella me dijo, doctora, todavía no llego porque estoy en control, ya la doctora me está haciendo exámenes. La cosa es que al final llegó con una glucosa de 240 todavía. Entonces, aquí viene la pregunta. Como usted dijo, y tiene razón, el error muchas veces es esa brecha de decir, no lo trato hasta que tenga su azúcar en menos de 100, ¿verdad? Y a veces el potencial riesgo de infección, como esto es de 2 vías, ¿verdad? También debemos ayudar. Si hay algún estudio que diga, digamos, en mi experiencia, a veces digo yo, 200 de azúcar, el paciente tiene buena respuesta todavía. Claro que siempre con las medidas, ¿verdad? Ella con 240 tuvo una buena reparación ya y todavía falta, ¿verdad? Que se trate. Entonces, si hay alguna, digamos, algún estudio que manifieste cuál es el máximo todavía en riesgo que usted diga, bueno, todavía la trato, o diga usted, no, a partir de esto ya no. Pero más que todo, contar esa experiencia para los odontólogos generales, ¿verdad? Que a veces estos pacientes no se tratan, ¿verdad? Indagar un poquito más y averiguar más, porque sí se les puede ayudar a pesar de que su glicemia no llegue a niveles óptimos. Gracias, doctora Orizar, y nuevamente felicidades.
Gracias, doctora. Pues realmente, digamos, en todos los artículos de la nueva clasificación, sí hay una parte en las revisiones sistemáticas, digamos, hay un cuadro en el cual mencionan como los porcentajes aceptados de hemoglobina glucosilada para trabajar un paciente. Sin embargo, un dato como tal, que yo sepa, no he leído ninguna literatura de eso. Sin embargo, doctora, como yo le decía, en el caso de los pacientes periodontales, como sí hay una relación bidireccional, pues en lo personal yo sí los trabajo, aun cuando no estén todavía controlados, para que pues mejoren también de esa parte, digamos, de control de glicemia, ¿sí? Sin embargo, en una extracción, yo en esos casos, si no están controlados, no les hago la extracción, ¿verdad? Porque el riesgo de cicatrización pues es un poquito más grande, ¿verdad? Porque hay una apertura del tejido. Entonces yo en esos casos no lo hago, pero como usted menciona, ¿verdad? Cada caso es diferente y sí, efectivamente, pues cada caso lo tenemos que analizar de diferente forma y evaluar cómo responde cada paciente, ¿verdad? Entonces, eso, doctora. Pero un dato como tal, así que diga más de 400 algo, no tengo, digamos, literatura de eso. Muchas gracias, doctora. El doctor Fernando Orgueta, gracias por la espera. No, gracias a usted. Gusto saludarlo, doctor Robledo. Gusto saludarlo por acá. E igual a todos los compañeros, docentes y no docentes de la facultad. Quiero ser breve, primero que nada, doctora Urizar, Pili, te he dicho siempre, te felicito, muy buena tu conferencia. Y me surge una duda, y la vi justamente ahorita en el chat con la pregunta que tiene ahí el doctor Sánchez, Ricardo Sánchez, y la pregunta es que esta semana atendí 2 pacientes diferentes, no de nada de consanguinidad, ¿cierto? Pero la alteración que presentaban era una gingivitis y la paciente refería que le dolían las encías, que sentía las encías inflamadas. No había sangrado de ninguno de los 2 pacientes, un hombre o una mujer, no había sangrado, pero las encías curiosamente estaban inflamadas. Pues evalué clínicamente, tomé radiografía para ver presencia de algún cálculo, que no había nada. Cuando le realicé el historial a la paciente, me contó que 3 semanas atrás había tenido COVID y que en ese momento presentaba un poco de ardor de garganta, justamente los mismos síntomas que me estaba hablando el otro paciente. Me llamó poderosamente la atención porque los 2 pacientes con el mismo síntoma, con que problema de que te sentían que las encías inflamadas, como ellos le dicen a uno, y cuando los evalué clínicamente, efectivamente sí, hay inflamación, pero no hay un factor como tal que considere yo que produzca ese tipo de inflamación. Mi pregunta, Pili, es, no sé si recientemente habrás leído tú sobre algún artículo o algo de afecciones periodontales de pacientes que hayan sufrido de COVID, porque se lo relaciona mucho cuando el COVID te ataca y te produce algún problema de garganta. Los 2 pacientes me refirieron lo mismo, que sí, que estuvieron mal con la garganta, pero que se les reflejó en las encías. Honestamente, no emití ningún tratamiento. Le dije, mire, sí, pues tiene una gingivitis. Me gustaría tratarlo en este momento con el remedio casero de las abuelitas, porque no puedo ponerle algún enjuague que no sé si por la afección vaya a dar un efecto contrario al que nosotros queremos, ¿cierto? Realicé una profilaxis simple, pero no había sangrado, no había un factor como tal, pero me llamó la atención que ambos venían de una enfermedad de COVID justamente 3 semanas anterior, ¿verdad? Entonces la pregunta es esa, ¿has escuchado tú algo referente a eso? ¿Algún paciente que esté saliendo de COVID? ¿Algún problema periodontal? Gracias, doctora Guetta. Pues sí, la verdad le voy a ser muy sincera. Ya vi la pregunta acá del doctor que había mencionado antes, digamos, de COVID, del doctor Sánchez. Sí.
Justamente hay literatura reciente, sobre todo de España, ¿verdad? Que hicieron varias publicaciones en la cual sí está relacionada la parte periodontal con el COVID, ¿verdad? Porque al final todo, como les mencionaba, da una respuesta de inflamación y de citoquinas proinflamatorias que al final lo que generan pues es una respuesta, digamos, aumentada tanto en los tejidos periodontales como en la parte, digamos, en el caso de COVID, de toda la parte, digamos, respiratoria y todo esto, ¿verdad? Sin embargo, doctor, sí, digamos, en este artículo mencionan que los pacientes que tienen enfermedad periodontal son 9 veces más propensos a tener complicaciones de COVID. Sí, eso sí era una parte del estudio que ellos realizaron. Y lo otro que también yo he visto también aquí en la clínica con mis pacientes justamente de COVID es que sí, generalmente los pacientes me han mencionado que después de eso han sentido más inflamación. Incluso un paciente que ya estaba controlado periodontalmente, ya no tenía inflamación gingival, le dio COVID y justamente pues después de eso tuvo más inflamación gingival, ¿verdad? Realmente pues hay poca literatura de eso, digamos, de que se pueda presentar periodontalmente como tal clínicamente. Yo creo que es algo que se puede estudiar, ¿verdad? Que sería bonito estudiarlo, pero digamos, la literatura que hay pues es eso que le mencionaba de que existe 9 veces más riesgo en los pacientes periodontales, ¿verdad? Pero sí, también he presentado, se me han presentado casos, tal vez no sé si la doctora Sofía Callejas ha tenido casos también, pero sí, yo he tenido casos de pacientes que están controlados periodontalmente y sí tienen posterior a COVID más inflamación gingival. Como le menciono, yo creería que es más que todo por la parte de todas las citoquinas proinflamatorias y todo este estallido inflamatorio que se da en ambas enfermedades. Ok. Pili, ¿y algún tipo de enjuague o después de realizar la profilaxis? Yo no quise ser muy invasivo a pasar un ultrasonido o algo porque realmente no consideré que fuera necesario más que anteroinferiores, pero algún tipo de enjuague, por ejemplo, alguna casa comercial X que pues con clorexidina, yo no lo quise dejar porque no, honestamente ignoraba totalmente si podía hacer un efecto contrario a lo que yo quería o no, o qué recomiendas tú, cómo tratas estos casos, porque honestamente para mí fue nuevo, lo digo humildemente, o sea, no me rebasó, no sabía yo, porque realmente no había un factor irritante como tal, más que el mismo cuerpo internamente, ¿cierto? Pero lo puedes tratar con algún tipo de enjuague, alguna pasta o no sé. Pues realmente, doctor, digamos, al final la parte periodontal, digamos, lo importante es retirar el factor etiológico, ¿verdad? Que es el biofilm bacteriano. Pues digamos, un enjuague al final solo va a disminuir la carga bacteriana. Sin embargo, lo importante es que el paciente remueva mecánicamente y desorganice ese biofilm bacteriano con una buena técnica de cepillado, ¿verdad? O sea, no es que exista una pasta o algo. Yo en lo personal creo que es la remoción mecánica y la desorganizar el biofilm bacteriano. Sin embargo, doctor, pues sí, digamos, hay estudios en los que menciona que el cetilpiridino y la clorexidina pues disminuyen ese riesgo o digamos, sobre todo en el consultorio previo a realizar un procedimiento, disminuye la carga bacteriana y de microorganismos en la cavidad oral, ¿verdad? Pero lo que doctor, es que muchas veces hay pacientes que no presentan, digamos, factores irritantes, uno no los ve clínicamente. Sin embargo, yo sí recomendaría, doctor, que sondee a los pacientes, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que no estén sangrando o que no, pero que más adentro puede ser que sí, ¿verdad? Generalmente sí es importante que, por ejemplo, si no encontramos ningún factor irritante que nos indique, bueno, por ejemplo, aquí puede haber empezar una enfermedad periodontal o algo, pues sí es importante que sondeemos, ¿verdad? Eso sí sería una de mis recomendaciones.
Ok, muchas gracias, Pili. Muchas gracias por todo, doctora Urizar. Te voy a decir ahora. Te agradezco mucho. Fui parte, pues, con todos los otros docentes de tu formación. Te felicito por tu conferencia y te agradezco mucho que hayas atendido a mi pregunta y que hayas respondido. Muchísimas gracias y de nuevo te felicito. Sí, adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor Robledo. Muy amable. Un gustazo, doctor. Antes de pasar la siguiente pregunta, quisiera mencionar a las personas que la felicitan. Doctora María del Pilar. Está Grely Reynoso, dice que excelente presentación. El doctor Denis Cheu, felicitaciones, Pili, muy buena presentación. El doctor, la doctora Michelle Rubio, excelente presentación. Lucrecia Chinchilla, la doctora Chinchilla, felicitaciones, Pili, por su conferencia. Un abrazo. Nancy Cervantes, gracias doctora Urizar por compartir tan valiosos conocimientos, excelente ponencia. Mario Enrique Taracena, felicitaciones doctora. Pili Urizar, muy buena exposición. El doctor Ricardo Sánchez, como ya habían mencionado, antes agradece y luego hace la pregunta acerca del COVID, que ya usted la mencionó ampliamente. La doctora Miriam Sorín dice, excelente conferencia, doctora Urizar, gracias, felicitaciones a los organizadores. El doctor Héctor Alfonso mencionaba que estaba un poquito con dificultad de audio, pero perdón ahí a todos, ¿verdad? Si en algún momento se cortó, a veces la tecnología en el momento justo nos falla. William Méndez, el doctor William Méndez dice, gracias doctora, felicitaciones. El doctor Juan Carlos, bueno, son muchas felicitaciones. Entonces, antes de seguir con ellas, quiero preguntarle, bueno, aquí dice la doctora Sofía Gallega, los pacientes con insuficiencia renal por tener deterioro del sistema inmune tienen mayor susceptibilidad a infecciones y elevada producción de citocinas proinflamatorias que influyen en tejidos gingivales. Lo que usted mencionaba acerca de los mediadores químicos de la inflamación. Gracias, doctora Callejas, por el aporte. Luego dice... en Facebook Live también nos preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo le deja a los pacientes enjuagues y pasta con clorexidina? ¿Y qué otra recomendación se podría dar? Pregunta la doctora María de los Ángeles López. Ok, gracias, doctor. Doctora María de los Ángeles, pues realmente el enjuague muchas veces se deja, pero después, como les mencionaba, al igual que el antibiótico, después de retirar el factor etiológico que está causando esa inflamación o esa enfermedad periodontal, ¿sí? Si nosotros lo dejamos, por ejemplo, al paciente tiene el montón de cálculos y no le hemos trabajado, tiene las bolsas, no va a servir de nada, ¿sí? Porque realmente pues no hemos retirado la causa. Entonces, eso es lo primero importante. Y segundo, ¿cuánto tiempo? Pues no más de 10, 15 días, porque posteriormente causa efectos secundarios como disgeusia, como manchas en los dientes. Entonces, pues yo no lo dejo más de 10 días en lo personal. Muchas gracias, doctora. También está una pregunta. Gracias por la excelente conferencia, doctora. Felicitaciones. Quisiera saber cuál es lo que usted dijo de una prostaglandina que provoca el aborto. ¿Podría volver a decir, por favor? Sí, es Bianca Montenegro, la doctora perdón, Bianca Montenegro. pues, no es que provoque el aborto, sino que, digamos, aumenta las contracciones uterinas, es la prostaglandina E2. Muchísimas gracias, doctora. También pregunta, doctora Esther Lima, ¿con qué nivel de glucosilada podríamos ya hacer el raspado y alisado radicular? Y aquí el doctor Milian contesta en mensajitos, el rango para tratar un paciente con diabetes es de 80 a 180 miligramos por decilitro. Por arriba o por debajo, no se deben tratar en la consulta dental. No sé si quiera complementar algo, doctora. Pues no, yo creo que está bastante bien. Sin embargo, como les mencioné en la presentación, arriba de 126 miligramos sobre decilitro ya hay un daño irreversible en el endotelio. Entonces, eso pues lo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Siguen las felicitaciones de parte de la doctora Ingrid Molina, Mariela Orozco, Ronnie Alfaro. Dice, tratamiento antiinflamatorio, ¿sugeriría usted, doctora Pili?
complementario al tratamiento de raspado y alisado radicular? No, doctor, realmente la parte mecánica es lo que más importa, ¿verdad? Muy bien. Gaby se une a los saludos y a las felicitaciones. Mirna Calderón de la misma manera. Ana Gabriela Recinos pregunta, paciente con periodontitis, se realizó tratamiento periodontal, posterior de 3 meses presenta sangrado de encía, pero se observa que los valores de coagulación están alterados. Puede ser que por ello sangre y se mantenga inflamadas las encías. Sería conveniente, perdí. ¿Algún antibiótico? Pregunta la doctora. Pues no, antibiótico no. O sea, realmente es importante que si tiene alterados los tiempos de coagulación, primero pues hacer la interconsulta con el cardiólogo o con el médico tratante para que vea bien por qué están alterados esos tiempos de coagulación, porque puede que el paciente, por ejemplo, esté tomando algún medicamento o que, por ejemplo, él mismo sea automedicado aspirina, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, que digamos, hagan la interconsulta para ver por qué están alterados esos valores de coagulación, porque al final nosotros como odontólogos pues no somos los indicados para ver esa parte. O sea, sí le podemos sugerir al paciente, pero es importante que haga la interconsulta. Al final puede ser que sí esté afectando la parte, digamos, del sangrado. Sin embargo, siempre que sangra el paciente, pues todavía hay posibilidad de que esté el factor etiológico dentro de la encía, ¿verdad? Entonces hay que revisar. Generalmente, después de que se hace el tratamiento periodontal, es importante que al mes reevalúen a su paciente, porque de 21 a 28 días es lo que tarda en cicatrizar el tejido periodontal. Entonces, en ese tiempo es que ustedes pueden observar si el paciente mejoró o no mejoró, o si hay que volver a reinstrumentar, ¿verdad? Al mes. Entonces, sí es importante que después del mes de reevaluación, entonces ya establezcamos los mantenimientos, si son cada 3 meses, cada 6 o qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo cada caso de cada paciente. Gracias, doctora. El doctor Alfonso Fuentes Soria pregunta si podría hacer algún comentario sobre la parte microbiológica y los efectos sistémicos. ¿Cómo así? O sea, digamos, Posiblemente la relación de cepas microbiológicas en condiciones sistémicas alteradas podría ser. O si quiere ampliar el doctor Alfonso, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Perdone la, no sé, impertinencia, Pili, pero en primer lugar, felicitaciones porque se metió a un tema muy amplio y muy complicado. El abordaje de enfermedades sistémicas, todas, sin excepción, afectan todos los tejidos. Sistemas circulatorios, sistema renal, sistema hepático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que lo hizo muy bien. Yo la quiero felicitar de corazón. No es fácil abordar esto porque es amplio, muy amplio. Pero fíjese que hay una cosa que me interesaría que usted, todos sus colegas y todos los demás colegas se enteren de esta nueva área de investigación que se está realizando con relación a las bacterias periodontopáticas. Fíjese que usted habló de Porphyromonas gingivalis y esta en particular ahorita se ha encontrado, así como usted habló, que está tragando continuamente bacterias, y es cierto, 2 mecanismos le voy a comentar. Uno de ellos es con bocas que tienen una carga bacteriana muy alta. Esta cantidad elevada de bacterias puede eventualmente ir desplazando la flora intestinal normal y la van a sustituir con bacterias que son virulentas y patógenas, con toda la mezcla que tenemos en la boca, que son muchos cientos de especies. Pero estas bacterias no se quedan ahí, a pesar de que en el intestino van a producir dispepsias, gases, dolores, etcétera, mala absorción. Fíjese que atraviesan la pared intestinal, y aquí viene la parte muy interesante. A través de la vía sanguínea pueden llegar al cerebro. Atraviesan las membranas, las que normalmente no la pasa cualquier cosa. Pasa las 3 membranas, dura madre, pia madre, aracnoides, y se depositan en la base del sistema límbico.
donde está la amígdala cerebral. Ahí van formando colonias y es un camino para que las personas puedan desarrollar enfermedades mentales, tales como el Alzheimer, tales como depresiones, problemas de demencia senil, problemas de pérdida de memoria, para comentarle algunas. Hay más de esto. Esto se ha encontrado en autopsias. Se encuentran estas masas de bacterias en la región de la amígdala, en la base del cerebro, ¿verdad? Creo que es para mí muy interesante alertar a los colegas sobre la importancia realmente de no es solo de limpiar, sino que enseñarles a desinfectar la cavidad oral. Eso es el desafío que se tiene para controlar la microbiota oral, ¿verdad? Que la he venido trabajando por muchísimos años. Pero gracias, Pili. Créame que la admiro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor López Robledo, por permitirme este momentito, ¿verdad? A usted, doctor. Gracias. También estaban comentando acerca, perdón. Bueno, yo quería hacer un aporte con relación a lo que mencionaba el doctor. Justamente el temor que nos da de que un periodonto sangre es justamente porque si sangra está ulcerado el epitelio. Y entonces, según la literatura, sumando todas las úlceras que hay en el periodonto, podría tener una úlcera del tamaño de una palma de una mano. Entonces, esa vía de comunicación es otra que podrían utilizar bacterias para circular en el torrente sanguíneo y alojarse en riñones y en cerebro, como menciona el doctor. Y pues eso, antes de que se me olvidara, quería compartirlo. No sé si quiera compartirnos algo más de eso, Pili. Gracias, doctor. No, pues realmente lo que mencionaba el doctor del Alzheimer y eso sí es bastante novedoso, ¿verdad? Es algo que también se está estudiando, incluso el microbioma humano, que ya se considera como un órgano, también como un sistema, ¿verdad? Que también al final está muy relacionado con la parte periodontal, ¿verdad? Pero ese es otro tema bastante amplio. Que pues sí, es muy importante tomar en cuenta la parte microbiológica y la parte periodontal. Muchas gracias, doctores. Y hay una última pregunta que dice de parte de la autora Olga Ramírez. Pili, mil disculpas. Sé que esto ya lo hablaste, pero se me cortó el audio en el momento en que se habló del uso del antibiótico en pacientes con diabetes. Me gustaría saber tu criterio de cuánto usar antibióticos y cuándo no en este tipo de pacientes. Gracias. Gracias, Olivita. Pues realmente en pacientes diabéticos, yo en lo personal casi no he usado antibiótico, ¿verdad? A menos que sean pacientes que tengan múltiples abscesos periodontales, que ya tengan linfadenopatía también. Entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí sí uso antibiótico en conjunto con el raspaje alisado radicular. Como les mencionaba, si no quitamos el factor etiológico, antes de nada nos va a servir el antibiótico, ¿verdad? Entonces, pues hay que buscar un antibiótico que se concentre bastante bien a nivel de fluido crevicular, como la doxiciclina, metronidazol, amoxicilina, ¿verdad? Pero depende mucho del caso, doctora. Sin embargo, como le menciono, yo en lo personal en pacientes diabéticos casi no he utilizado, más bien no he utilizado solo el raspaje alisado radicular a campo cerrado. Más que todo lo he usado en pacientes con periodontitis estadio 4 grado C incisivo molar, ahí sí, o en pacientes fumadores de 20 cigarrillos o más, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. También agradece la doctora Ana Gabriela Resino Solórzano y la doctora Mirna Calderón pide que si es posible, en este caso, pues la literatura que habló el doctor Alfonso Godoy, de la que se forma en el sistema límbico esos agregados de bacterias. Si se podría compartir, dice doctor, ahí ya usted podría en alguna manera comunicarse con Sí, nosotros, pues nosotros lo compartimos.
Sí, muchísimas gracias. Para mí será un gusto, ¿verdad? Y de hecho hay un psiquiatra en Guatemala que acaba de trabajar el tema de una enfermedad mal diagnosticada en psiquiatría. Muchos pacientes son tratados por depresión y los tienen años con medicamentos contra la depresión. Descubren posteriormente que es un trastorno bipolar lo que está sucediendo. Yo les voy a conseguir esta y hay otras referencias, pero Pili, ustedes que les encanta estar buscando mucha literatura. En España precisamente es uno de los lugares donde más están estudiando esto del bioma, le llaman el segundo cerebro, ya no solamente una masa de bacterias, el impacto que tiene sobre todo el organismo, ¿verdad? Así que yo, pero sí con mucho gusto lo que pueda pasarles, créanme que sí, José Manuel, se los mando, ¿verdad? Y ustedes podrán ampliar mucho más. Hay mucho material de esto, ahora está teniendo mucho auge. Perdón por la Muchísimas intervención. gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera intervenir de alguna otra pregunta, algún otro comentario. La doctora Olga Ramírez agradece, la doctora Mariela Orozco también agradece, incluyendo al doctor de León. El Sergio Menéndez dice, felicidades doctora por su presentación y los aportes de los doctores. Bueno, ahí, si no hay ningún otro aporte, felicitaciones, dice Camilo Alejandro España, compañero de promoción, creo yo. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Pili, por compartirnos todos sus conocimientos. Agradecemos a todos también por estar con nosotros, acompañándonos en este curso. Y pues nosotros nos deleitamos de aprender con cada uno de los conferencistas. Y nuevamente, Pili, felicitaciones y muchas gracias. A usted, muchas gracias, doctor, por invitarme. Hay un diploma para esta ocasión, es de parte de la comisión organizadora, dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología, Departamento de Educación Odontológica, el área médico-quirúrgica de la disciplina de periodoncia, otorgan el presente diploma de reconocimiento a la doctora María del Pilar Urizar Urrutia por su valiosa disertación Enfermedades sistémicas y la enfermedad periodontal, correspondiente al quinto módulo del curso Periodoncia al Día, realizado en manera virtual el jueves 18 de agosto del 2022. Y de enseñar a todos, firma su servidor y el doctor Dahinten. La autora Carmen Lorena Ordóñez, que es la coordinadora de este curso. Así que muchas gracias, continúan las felicitaciones y a todos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctores. Feliz noche. Feliz El noche. doctor Lima va a dar las palabras de cierre, doctor Lima. Muchas gracias, Carmen Lorena. Fíjese, Pili, cariñosamente Pili, la gran doctora María del Pilar Urizar Urrutia. Estuve viendo durante su disertación el número de profesionales, colegas y profesionales de otros campos del saber que conformaron un número de más de 100 alumnos durante su disertación. Digo alumnos porque la gran mayoría de nosotros obviamente desconocemos mucha de esa temática que usted abordó el día de hoy. Entonces ha sido enriquecedor el aporte suyo, de la misma forma el aporte de profesionales que tienen el dominio de estos temas, principalmente el tema general de la periodoncia. Así que pues siéntase usted muy contenta de que sigue siendo una muy buena docente. Desde hace ya un buen tiempo viene siendo una buena docente. La insto a seguir formándose. Yo sé que ese es el espíritu que usted tiene de mantenerse actualizada. La invito también a que domine otros idiomas, no solo el español, no el inglés, el portugués, el quechí creo que es el otro,
sino que algunos otros más. Usted tiene mucho por delante. Así que no me queda más que cariñosamente mandarle un fuerte abrazo. Por favor, lo extiende a sus señores padres, ingenieros. Ya la cepa Urizar Urrutia ya tiene profesionales en ese entorno familiar. Y estoy en nombre de todos, no solo de la comisión organizadora, sino que de todos, muy agradecido por lo que usted nos dio el día de hoy. Fue muy amena su disertación, nos dio mucha información, nos enseñó bastante y para muchos de nosotros, si no a todos, nos abre los ojos para que el tratamiento que le llevemos a cabo a nuestros pacientes cada vez sea no solo de calidad, sino que de actualidad. Abrazos, Pili. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, Muchas yo gracias. Sí, quería José. aprovechar de una vez a mencionar que pues con la oportunidad que tuvimos de compartir con Pili como docente ahí en la San Carlos, pues ahora la extrañamos mucho en eso, pero anhelamos que todo le sea siempre favorable. Pili, ahora que está pues dando clases en otras universidades, sabemos que todo el caudal de información y de experiencias que usted tiene, pues van a ser de beneficio a todos sus alumnos. Así que la extrañamos y le anhelamos todo lo mejor, Pili. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, me uno a todas las felicitaciones, Pili, y también a ese sentimiento que la extrañamos mucho ahí en la disciplina de periodoncia, en la facultad, por todos estos conocimientos tan importantes que siempre nos ha dado. Y quiero también agradecerles a todos los que con sus preguntas y con sus aportes han logrado que esta actividad sea más amena y de mucho aprendizaje. Les recuerdo que mañana es el día de la entrega del documento personal a través del correo electrónico con el artículo científico que fue enviado y con la conferencia del día de hoy. Asimismo, dentro de 15 días estaremos también en esta sala virtual con el doctor Carlos Cruz Butrán en la conferencia del 6º módulo. Entonces, les deseo muchas bendiciones, una feliz noche y siempre estamos en contacto. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Cuídense mucho. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos y felicitaciones, doctora Buenas Pili. noches. Buenas noches, felicitaciones, doctora. Feliz noche, gracias, doctora Pili, de nuevo. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches para todos. Bendiciones.